Hola, en este ejemplo vamos a ver el concepto de fugacidad y su aplicación en el cálculo de equilibrio líquido-vapor de una sustancia pura o de una solución o mezcla de dos o más componentes. Para un molde de componente puro, sabemos que un diferencial de la energía de Gibbs, según vimos anteriormente, es igual a B por un diferencial de presión menos S, la entropía, por un diferencial de temperatura. A temperatura constante, entonces un diferencial de la energía de Gibbs, del componente puro, será igual a el volumen molar de este componente puro por un diferencial de presión. Si este componente puro I se comporta como un gas ideal, entonces sabemos que un diferencial de la energía de Gibbs de este componente puro como gas ideal es igual a R por T por un diferencial del logaritmo natural de la presión. ¿Sí? Si nosotros reemplazamos el volumen como R por T sobre P, entonces el diferencial de la energía de Gibbs es igual a R por T diferencial del logaritmo natural de la presión. Para una función distinta de la del gas ideal, entonces se define la función de fugacidad Fi del compuesto puro I. En forma similar a como hacemos con el concepto de actividad, en este caso la fugacidad viene a reemplazar a la presión. Para que podamos definir el diferencial de la energía de Gibbs como R por T por un diferencial del logaritmo natural de la fugacidad, que vendría a representar entonces a una presión corregida. En el límite para bajas presiones, es decir, para la presión tendiendo a cero, esta fugacidad del componente puro va a ser igual a la presión. La fugacidad, por tanto, entonces tiene unidades de presión y puede considerarse como una presión corregida. El factor de corrección, es decir, el cociente entre la fugacidad y la presión, se denomina normalmente con la letra φ, coeficiente de fugacidad. Es igual a la fugacidad de este componente dividido la presión. Entonces, un diferencial de la energía de Gibbs de un componente I es igual a R por T por un diferencial del logaritmo natural de la fugacidad de ese componente I. Si el mismo se comporta como gas ideal a muy bajas presiones, entonces un diferencial de la energía de Gibbs de ese componente va a ser igual a R por T por un diferencial del logaritmo natural de la presión. Por tanto, si nosotros restamos ambos diferenciales, entonces un diferencial de la energía de Gibbs G sub I menos un diferencial de la energía de Gibbs de ese componente como gas ideal será igual a R por T por un diferencial del logaritmo natural de la fugacidad del componente I dividido la presión. El diferencial de la energía de Gibbs del componente I puro menos el diferencial de la energía de Gibbs de ese componente como gas ideal es equivalente al diferencial de la energía de Gibbs residual de ese componente, según la definición de propiedades residuales. Por lo tanto, el diferencial de la energía de Gibbs de ese componente residual será igual a R por T por un diferencial del logaritmo natural del coeficiente de fugacidad de ese componente I a temperatura constante. Integrando esta ecuación diferencial, ¿sí?, entre la condición de gas ideal, donde el coeficiente de fugacidad es igual a 1 y la energía residual de Gibbs es igual a 0, y la condición de la sustancia real, entonces obtendremos que la energía de Gibbs residual del componente I va a ser igual a R por T por el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad de ese componente. Es decir que el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad del componente I es igual a la energía de Gibbs residual del componente I dividido R por T. La función entonces logaritmo natural del coeficiente de fugacidad del componente I es una propiedad molar. Similarmente se puede definir la fugacidad F y el coeficiente de fugacidad φ de una mezcla de composición constante. En este caso, el diferencial
de la energía de Gibbs residual de la mezcla será igual a R por T por el diferencial del logaritmo natural del coeficiente de fugacidad de la mezcla. Es decir, que el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad de la mezcla es igual a la energía de Gibbs residual dividido R por la temperatura. Un diferencial de la energía de Gibbs será igual a R por T por un diferencial del logaritmo natural de la fugacidad de la mezcla a temperatura constante. Analicemos inicialmente ahora una mezcla de gases ideales. Entonces, para un componente I de la mezcla, tendremos que el potencial químico de ese componente I en la mezcla será igual a la energía de Gibbs molar parcial como gas ideal del componente I, y es decir, será igual a la energía de Gibbs de ese componente I como gas ideal más R por T por el logaritmo natural, ¿sí?, de la fracción molar de ese componente I en la fase gas. Por cuanto también podemos escribir que un diferencial de la energía de Gibbs molar parcial de ese componente I como gas ideal será igual a un diferencial de la energía de Gibbs de ese componente I como gas ideal más un diferencial de R por T por el logaritmo natural de la fracción molar del componente I en la fase vapor. A temperatura constante, un diferencial de la energía de Gibbs molar parcial del componente I va a ser igual a R por T por un diferencial del logaritmo natural de la presión más R por T por el diferencial del logaritmo natural de la fracción molar de ese componente I en la mezcla gaseosa. ¿Sí? Estamos reemplazando el diferencial de la energía de Gibbs como gas ideal del componente I por su equivalente, ¿sí?, para un gas ideal. Entonces podemos decir que el diferencial de la energía de Gibbs molar parcial del componente I como gas ideal va a ser igual a R por T por el diferencial del logaritmo natural de P por I. En base a esta ecuación diferencial se define la fugacidad molar parcial, ¿sí?, del componente I en una mezcla a condiciones distintas de las de gas ideal. En este caso, el coeficiente de fugacidad molar parcial vendría a representar una presión parcial corregida respecto de del gas ideal, también a temperatura constante. Entonces, si nosotros ahora hacemos el trabajo equivalente que realizamos anteriormente, un diferencial entonces de la energía de Gibbs del componente I molar parcial, ¿sí?, es igual entonces a R por T por el diferencial del logaritmo natural de la fugacidad del componente I molar parcial. Y a la vez, si ese componente se comporta como gas ideal, será igual a el diferencial de la energía de Gibbs del componente I molar parcial será igual a R por T por un diferencial del logaritmo natural de la presión parcial, de P por la presión por la fracción molar del componente I en la mezcla gaseosa. Es decir, que la resta de estos dos componentes de la energía de Gibbs molar parcial del componente I en la mezcla menos la energía de Gibbs del componente I como gas ideal, es decir, el diferencial de la energía de Gibbs molar parcial residual, va a ser igual a R por T por el diferencial del logaritmo natural de la fugacidad molar parcial del componente I en la mezcla dividido la presión por la composición o fracción molar del componente I en la fase gas, siempre a temperatura constante. Se define entonces el coeficiente de fugacidad molar parcial del componente I en la mezcla como la fugacidad molar parcial del componente I en la mezcla dividido y la fracción molar del componente I por la presión del sistema. Por cuanto tendremos que el diferencial de la energía de Gibbs del componente I molar parcial residual va a ser igual a R por T por un diferencial del logaritmo natural del coeficiente de fugacidad molar parcial del componente I, integrando las ecuaciones entre los extremos de baja presión y de la presión real a la que se encuentra el componente I en el sistema. Tendremos que el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad del componente I molar parcial va a ser igual a la energía de Gibbs del componente I molar parcial residual dividido R por T. La función del logaritmo natural del coeficiente de fugacidad del componente I molar parcial es una propiedad molar parcial, propiamente dicha.
Por lo tanto, la propiedad M sería igual a la energía residual sobre RT, la energía de Gibbs residual sobre RT, es decir, sería igual al logaritmo natural del coeficiente de fugacidad de la mezcla, y la propiedad molar parcial del componente I sería la energía de Gibbs residual de este componente molar parcial sobre RT, es decir, sería igual al logaritmo natural del coeficiente de fugacidad del componente I molar parcial. Por lo tanto, se pueden aplicar las mismas definiciones para su cálculo que el de una propiedad molar parcial, es decir, el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad del componente I molar parcial va a ser igual a la derivada de n, el número de moles totales del sistema, por el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad con respecto a ni, el número de moles del componente I en la solución, manteniendo el resto de las variables constantes, la temperatura, la presión y el número de moles J distinto de I. El logaritmo natural, entonces, del coeficiente de fugacidad en la mezcla será igual a la sumatoria de I a n, el número de componentes, de xi por el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad molar parcial de cada componente. Aplicando entonces la ecuación de Gibbs-Huygens, también sabemos que la sumatoria desde I igual 1 a n de xi por el diferencial del logaritmo natural de los coeficientes de fugacidad molar parcial de cada componente va a ser igual a 0. Definida la fugacidad de un componente puro de una mezcla, así como los coeficientes de fugacidad, podemos ver entonces cómo calcular el equilibrio entre fases en términos de fugacidad. Entonces, si nosotros tenemos dos fases en equilibrio, alfa y beta, por definición, si están en equilibrio, los potenciales químicos de cada componente en cada una de las fases, alfa y beta, deberán ser iguales. Es decir, que la energía de Gibbs molar parcial de cada componente en la fase alfa será igual a la energía de Gibbs molar parcial de ese componente I en la fase beta. De la definición de fugacidad molar parcial de cada componente, sabemos que un diferencial de la energía de Gibbs molar parcial del componente I es igual a R por T por un diferencial del logaritmo natural de la fugacidad molar parcial de ese componente I a temperatura constante. Por lo tanto, la energía de Gibbs molar parcial del componente I es igual a R por T por el logaritmo natural de la fugacidad del componente I molar parcial más una constante de integración, ¿no? Estamos integrando esta ecuación. Reemplazando en la condición de equilibrio, obtendremos que R por T por el logaritmo natural de la fugacidad molar parcial del componente I en la mezcla, más esta constante C en la fase alfa, va a ser igual a R por T por el logaritmo natural de la fugacidad molar parcial del componente I en la fase beta, más la constante de integración. Estas constantes se anulan debido a que la temperatura se mantiene igual en ambas fases y es una constante que dependerá de la temperatura solamente. Por lo tanto, en el equilibrio se sostiene que la fugacidad molar parcial del componente I en la fase alfa deberá ser igual a la fugacidad del componente I en la fase beta. Y esta es nuestra ecuación de equilibrio, ¿sí? Entre fases en términos de la fugacidad. Entonces, la condición de equilibrio entre fases queda planteada en términos del criterio de isofugacidad, es decir, la igualdad de fugacidades en ambas fases. También podemos plantear la condición de equilibrio entonces en términos de los coeficientes de fugacidad. En este caso, la fugacidad molar parcial, según la definición del coeficiente de fugacidad molar parcial, sería igual a I sub I por P por el coeficiente de fugacidad molar parcial del componente I en la fase alfa. Sería igual entonces al coeficiente de fugacidad molar parcial del componente I en la fase beta por la fracción del componente I en la fase beta por la presión. Es decir que entonces en términos de equilibrio, ¿sí? Como la presión es la misma en ambas fases,
se puede decir que el coeficiente de fugacidad del molar parcial del componente I en la fase alfa por la fracción molar del componente I en la fase alfa va a ser igual al coeficiente de fugacidad molar parcial del componente I en la fase beta por la fracción molar del componente I en esta fase. Si aplicamos esta ecuación al cálculo de equilibrio líquido-vapor, estaremos designando con la letra Y sub I a las composiciones de la fase vapor y con la letra X sub I a las fracciones molares de la fase líquida. En este caso, el coeficiente de distribución, ¿sí?, entre la fase vapor y la fase líquida de cada componente estará dado entonces como I sobre X, es decir, como el coeficiente de fugacidad molar parcial del componente I en la fase líquida dividido el coeficiente de fugacidad molar parcial del componente I en la fase vapor. Podemos ver entonces que el coeficiente de distribución en este caso va a ser función de la temperatura, la presión y la concentración de cada componente en la fase líquida y la fase vapor, ya que el coeficiente de distribución está definido en términos de una propiedad molar parcial. El coeficiente K sub I es función de la temperatura, la presión y la concentración de cada componente en las distintas fases. Esto hace que el cálculo de las condiciones de equilibrio líquido-vapor resulte iterativo en todos los casos. Solamente en casos particulares, como los que hemos visto anteriormente, en los que participan soluciones ideales o mezclas de gases ideales, esta dependencia del coeficiente de distribución con la composición desaparece. ¿Cuál es la relación entre las propiedades de exceso y las propiedades residuales? Para toda propiedad termodinámica M, una propiedad de exceso se define como la propiedad M real menos la propiedad M ideal, o lo que es equivalente, el delta de cambio de la propiedad M de mezclado menos el delta M de esta propiedad de mezclado como si fuera una solución ideal. En una solución ideal es aquella que verifica los mismos cambios de propiedades de mezclado que la de los gases ideales. Entonces, hablar de el cambio de la propiedad M de mezclado de una solución ideal es lo mismo que referirse al cambio de la propiedad M, ¿sí?, de mezclado de un gas ideal. Para la solución real, por otra parte, tenemos que el cambio de la propiedad M de mezclado es igual a la propiedad M menos la sumatoria de xy por la propiedad M de cada componente a la temperatura y presión del sistema. La propiedad M de la mezcla y la propiedad M de los componentes puros incluyen una contribución de gases ideales y una contribución residual. Por lo tanto, el cambio, ¿sí?, de la propiedad M de mezclado va a ser igual a la propiedad M, es decir, la propiedad de gas ideal más el término residual de esta propiedad M, menos la sumatoria de xy por la propiedad M de cada componente, que estará dada en términos de propiedades residuales por la propiedad M de gas ideal de ese componente I más la propiedad M residual de ese componente I. Trabajando la ecuación y distribuyendo los términos, entonces, podemos decir que el cambio de la propiedad M de mezclado va a ser igual a la propiedad residual M menos la sumatoria de xy por la propiedad residual M de cada componente I, más la propiedad M calculada como un gas ideal, menos la sumatoria de xy por la propiedad M de cada componente como si fuera un gas ideal. Es decir, que en definitiva el cambio de la propiedad M de mezclado va a ser igual a la propiedad M residual menos la sumatoria de xy por la propiedad M residual de cada componente puro, más el cambio de mezclado como gas ideal. Combinando entonces la ecuación 1, 2 y 3 que acabamos de derivar, podemos establecer que la propiedad M de exceso va a ser igual a la propiedad residual menos la sumatoria de las fracciones molares de cada componente I en la solución,
por la propiedad m residual de cada componente puro. Aplicamos entonces esta ecuación de la propiedad de exceso en términos de las propiedades residuales de los componentes puros y de la mezcla a la propiedad de la energía de Gibbs sobre RT. Entonces podemos ver que la energía de Gibbs de exceso sobre RT será igual a la energía de Gibbs residual sobre RT menos la sumatoria de XY por la energía de Gibbs residual de cada componente Y puro sobre RT. Sabemos que la función del logaritmo natural del coeficiente de actividad de cada componente Y en una solución es una propiedad molar parcial, como vimos anteriormente, dada por la energía de Gibbs de exceso sobre RT. Es decir, la energía de Gibbs de exceso sobre RT es igual a la sumatoria de XY logaritmo natural del coeficiente de actividad de cada componente Y. Por otra parte, también sabemos que en forma equivalente el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad molar parcial del componente Y en la solución es una propiedad molar parcial dada por la energía de Gibbs residual sobre RT. En este caso, la energía de Gibbs residual de una mezcla sobre RT es igual a la sumatoria de XY por el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad molar parcial del componente Y. Para cada componente puro, el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad Y es igual a la energía de Gibbs residual de ese componente Y dividido RT. Combinando estas ecuaciones, entonces, podemos ver que en lugar de la energía de Gibbs de exceso sobre RT, ponemos en la sumatoria de XY logaritmo natural del coeficiente de actividad del componente Y, que será igual a la energía de Gibbs residual sobre RT, es decir, será igual a la sumatoria de XY logaritmo natural del coeficiente de fugacidad molar parcial del componente Y, menos la sumatoria de XY por la energía de Gibbs residual de cada componente Y sobre RT, es decir, menos la sumatoria de XY por el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad Y del componente puro. Es decir, que el coeficiente de actividad gamma sub I de una solución puede calcularse en términos de fugacidad como el coeficiente de fugacidad molar parcial del componente Y en la solución dividido el coeficiente de fugacidad del componente Y en estado puro. Bien, y hasta aquí llegamos entonces con este video. En el próximo video veremos cómo calcular la fugacidad y los coeficientes de fugacidad de un componente puro y de una mezcla de dos o más componentes.